Saludos a todos, amigos del canal. Hoy es sábado 28 de enero del año 2023. Acabo de ver un video que me pareció sorprendente. Es el video de YouTube de Mr. Beast. Este hombre pagó de su bolsillo, de su canal, la operación para que 1,000 personas pudieran ver de nuevo. Algo nunca antes visto. 1,000 personas les quitaron las vendas y nuevamente pudieron ver. Y ese canal creo que lleva casi que 6 millones de visualizaciones en 3 horas. Y yo pensaba que cuando mis videos alcanzan más de 20,000 visualizaciones, yo me siento el hombre más orgulloso del planeta. Igual, qué comparación, pero así es la vida. Hombre, hoy vamos a hablar unos cuantos minutos sobre el tema del espacio aéreo de Ucrania. Ese espacio aéreo, amigos del canal, que si quieren ayudarme, suscríbanse y hundan la campanita. Ese espacio aéreo está controlado por Rusia. Sin decir que el sistema de defensa antiaéreo de Ucrania sea obsoleto. El sistema de defensa antiaéreo de Ucrania ha derribado varios aviones rusos. Sin embargo, para Ucrania poder contemplar el tema de ese control de su espacio aéreo, necesitaría, por ejemplo, destruir todos los sistemas S-400, S-300 de Rusia que están ubicados en territorio ucraniano. Y esto es muy importante tener en cuenta. Rusia tiene al interior de territorio ucraniano sistemas de defensa antiaéreo para derribar naves ucranianas, aviones de combate ucranianos, para derribar misiles ucranianos metidos allá en territorio ucraniano. Y hasta ahora, casi un año de esta contienda, yo estuve averiguando qué ha hecho Zelensky por destruir estos sistemas de defensa antiaéreo rusos, que tanto daño le están causando a sus aviones, a su guerra, para lo cual hay más de 40 países que están detrás de él metiéndole dinero a los bolsillos, que le han metido tanto dinero a sus bolsillos que ya no le cabe más. No sé dónde están ubicadas las cajas fuertes de Zelensky o de los miembros de su búnker, pero parece que Occidente pagara en euros, en dólares, para que él construyera cajas más grandes, porque Occidente ha creado un sistema gana-gana, llamémoslo lavadero, como querámoslo llamar, en el cual no se puede permitir que se estanque este proceso de envío de dinero para que se compren y se manden a fabricar más armas. Pero igual, esto es tan complejo. Necesitaríamos acá la asistencia de un equipo de economistas de mucha alcurnia, de mucho conocimiento, para descifrar en esta maraña, que esto se ha convertido en una gran maraña, como una bola de lombrices que es muy difícil desenredar. Pero ahora nos decía el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, que en la lista de pedidos a Santa Claus él había mencionado no solamente los tanques Leopard, los Abrams, sino también estos famosos aviones F-16 fabricados por Lockheed Martin desde el año 1970, aviones de combate con gran capacidad. Tienen tanta capacidad estos aviones, son tan efectivos que Estados Unidos le compró a Noruega
recientemente 12 de estos aviones para dedicarlos o utilizarlos para el entrenamiento de sus pilotos más avanzados. Noruega es el primer país que salió al frente a decir, estamos disponibles para venderle aviones F-16, F-16, ¿qué te ríes? F-16 a Ucrania. Noruega fue el primer país. ¿Cuál es el cuento de los F-16? Porque hoy no estamos hablando de tanques. El tema de los famosos tanques no han llegado a Ucrania. Están en proceso. Alemania aprobó, firmó, porque Alemania fabrica los tanques. Cuando Alemania vende tanques a otros países, les dice, firmen este contrato. Si ustedes le van a vender estos tanques fabricados en Alemania a terceros, por obligatoriedad necesitan nuestro consentimiento. Ya firmó Alemania que sí, envíen los países que tengan estos tanques, los pueden enviar a Ucrania. Sin embargo, nada dice esta firma de cómo está el mantenimiento o el estado de los mismos, tanques que necesitan mantenimiento, tanques que necesitan componentes, partes, que hay que solicitarlos al fabricante y no sabemos si el fabricante tiene a su disposición estos repuestos que necesitan estos tanques. Lo mismo el tema en Estados Unidos de los tanques Abrams, que el problema es que, si mucho, el fabricante produce aproximadamente 12 tanques al mes. Y hay pedidos, en toda empresa hay una lista de pedidos, la gente que anticipa, la gente que paga adelantado, como Polonia, como Taiwán, y ahora aparece Zelensky a quererse colar en la fila de clientes de los fabricantes de los tanques Abrams, que dicen que les van a enviar los más modernos, los A1, los A1, A2. Sin embargo, los tanques no han llegado a Ucrania. Los tanques, mientras yo les hablo a ustedes, amigos del canal, suscríbanse, hundan la campanita, esos tanques son una quimera. Ningún tanque, ni Leopard, ni Abrams han atacado posiciones de Rusia al interior de Ucrania. Ni tampoco podríamos decir por este canal que Rusia ha destruido estos tanques que ya han llegado a territorio ucraniano. Pero lo que más sorprende es cómo el año pasado no se podía ni siquiera tocar el tema del envío de tanques a Ucrania. No se podía ni siquiera discutir a nivel de reuniones de estos think tanks del Pentágono, de la OTAN, el tema de enviar armas ofensivas a territorio ucraniano para destruir posiciones de Rusia. ¿Cuál ha sido el cambio? El gran punto de inflexión que yo siempre anoto es la reunión Ramstein. A partir de esta reunión, que yo considero un gran descalabro para Occidente, quien citó a estos funcionarios a Ramstein es quien ha promovido el gran descalabro en esta guerra para Occidente. Sobre todo que muy tímidamente al principio se reunieron, pero a medida que la reunión llegó a su clímax, se propuso y todos estuvieron de acuerdo en que se le iba a quitar ese temor, en que se le iba a quitar ese miedo a estas famosas líneas rojas de Rusia, que para ellos ya no existían, que eran puro cuento, que Occidente estaba unido con esta consigna de todos unidos para destruir a Rusia, para sacar a Rusia de Crimea, porque la única solución consistía en que Ucrania tenía que ganarle a Rusia y no había reversa, no había en esta reunión de Ramstein, no hubo la más mínima propuesta al respecto de una negociación o así sea una posibilidad de negociar 1% de sanciones por 1% de entrega territorial de regiones anexadas.
ninguno de estos líderes se atrevió, se sintieron amenazados, se sintieron coaccionados. ¿Por quién? Buena pregunta. ¿Quién coaccionó a estos miembros de estos países que se reunieron en Ramstein, que permitieron que en la misma reunión solamente estuviesen presentes las banderas de Ucrania y las banderas de los Estados Unidos? Y si yo, como miembro de una reunión, como representante de mi país, Colombia, no veo una bandera de Colombia en la reunión, yo me salgo del recinto. Opinión muy personal, pero eso lo vimos en vivo y en directo y la gente no se atrevió a cuestionar porque hay detrás de bambalinas, hay unos líderes, unos personajes con mucho poder que están manejando los hilos de lo que se vendió en Ramstein es al diablo, el temor a Rusia, para adelante. Ellos tienen armas nucleares, nosotros también. Y si se va a acabar hasta el nido de la perra, pues que sea así. Y esto fue más o menos el consenso de lo que pensaron en esta reunión los asistentes y todos votaron tanques, aviones de combate, vamos para adelante, que este señor tan bajito de Rusia no nos puede ganar. Ahora, los tanques es un tema que va en proceso, bien sea porque los están reparando, bien sea porque los están construyendo. Tema que obviamente no afecta el resultado de la guerra en la actualidad en Ucrania, ni cómo va Bakhmut, ni cómo va Ugledar, ni Zaporilla, ni Kherson, ni cuántos murieron hoy. También importante anotar que Ucrania continúa este año atacando lugares donde hay soldados rusos, bien sea soldados que recientemente llegan a Ucrania como parte del proceso de la movilización de 300,000, como también hoy han atacado un hospital donde habían soldados, pacientes, donde murieron también médicos, donde hay 24 médicos heridos y no se sabe el resultado total del ataque de hoy de parte de Ucrania. Y mientras Ucrania realiza este tipo de estrategia maliciosa, bien sea por instinto propio o porque el secretario de la Defensa o ministro de la Defensa de Ucrania ha tomado esta decisión, que obviamente es obvio que el ministro de Defensa es responsable de toda decisión en la cadena de mando que se tome desde el búnker hasta el último capitán o teniente que tome la decisión de atacar un hospital como ocurrió en el día de hoy en el territorio de Luhansk, república autoproclamada, república que pidió la ayuda de Moscú a principios de la guerra, república que está recibiendo apoyo de parte de la Federación Rusa. Pero ahora Zelensky, quien se siente muy apoyado por Occidente, como sintió este gran apoyo allá en el Congreso de los Estados Unidos, donde fue ovacionado, donde ha sido ovacionado en todas estas transmisiones virtuales, en congresos y parlamentos de N cantidad de países. Hoy, que ya el tema de los tanques es algo que va en proceso, él se aventura, al igual que su ministro de Defensa, a solicitar que le envíen aviones F-16, aviones que están descontinuados, aviones que están como propiedad de varios países europeos. Estos aviones ya no los está fabricando Martin Lockheed, pero igual manera, como con el Jeep Willys, estos aviones son bastante efectivos. Y el Jeep Willys, por ejemplo, en mi país, Colombia, lo siguen utilizando, por ejemplo, en Armenia, en el Quindío, para el transporte del café. Estos aviones F-16 llevan hasta 6 misiles debajo de sus alas, 6 misiles. Pero un avión F-16
sin misiles tipo crucero, no se podría decir que es un weapon o un arma ofensiva. Los F-16 entrarían en el terreno ucraniano como armas defensivas, supeditados al control que tenga Ucrania en el momento que lleguen los aviones F-16 de su espacio aéreo, control que está supeditado no solamente a la existencia de sistemas de defensa antiaérea de Rusia en territorio ucraniano, sino a la constante llegada de aviones rusos que llegan por la frontera Rusia-Ucrania a territorio ucraniano. Lo que es importante anotar, amigos del canal, no sé si les mostré el avión F-35. Este avión es el avión que está de moda en este momento. Es un avión con capacidad y técnicas de ocultación. O sea que casi que un avión fantasma se le desaparece a los radares. Es un avión con capacidad de ocultación. Han tenido problemas con el tema de las refacciones, con el tema de esa capacidad de tener los componentes en caso de una reparación disponibles en el momento que se requiere. Han tenido problemas con el tema de las refacciones. Han tenido problemas con el tema de la producción. Estos aviones son unos juguetes extremos, pero hoy no vamos a hablar de estos juguetes, sino del F-16, que es este juguete que aspira a Zelensky en sus sueños eróticos, que aspira a Zelensky a que llegue a su país para finalmente acabar con los rusos. Estos aviones ahora, repito, depende de que autorice Estados Unidos, porque al igual que Alemania, tuvo que autorizar a los países que tienen los tanques Leopard para que los puedan vender, como estos aviones F-16 son fabricados por Estados Unidos, en caso de que se haga la transferencia o la venta de los mismos, se necesita la firma de los Estados Unidos, algo que no ha ocurrido, pero como dice el asistente nacional, el consejero nacional de los Estados Unidos, John Feiner, dice, hasta el día de hoy no hay ningún equipo, ningún sistema, ningún arma de Estados Unidos que haya sido vetada para posiblemente llegar a Ucrania. Los F-16, el problema de estos aviones, que estos aviones podían llegar a Rusia, a Moscú y destruir al Kremlin. Y si se le entregan estos aviones de combate a los oficiales de la defensa aérea de Ucrania, no sabemos qué podrían hacer con estos aviones. He ahí el gran riesgo, pero en medio del gran riesgo de enviar estos aviones como de enviar los tanques, Occidente va hacia adelante sin preocuparse de las posibles líneas rojas de parte de Putin. Algo que es interesante anotar es cómo en Ucrania existe ya la tendencia a cambiar los MiG-29, a cambiar los Su-27, por la sencilla razón que después de la anexión de Crimea y después del apoyo ruso a las regiones autoproclamadas de Lugansk y de Donetsk, Ucrania prácticamente puso los frenos a toda compra de equipo proveniente de Rusia, de equipo que viene desde la época de la Unión Soviética. Y Ucrania, por eso está muy interesada en comprar equipos occidentales, lo que en realidad no se sabe hasta el momento es que nuevos equipos de defensa antiaérea va a traer a territorio ucraniano la Federación Rusa. El tema central y meollo del asunto no es el envío de los F-16 o de los tanques Leopard, porque, por ejemplo, enviar los F-16 sin enviar al mismo tiempo tanques, sin enviar los HIMARS para que puedan destruir los radares rusos, no funciona.
el F-16 como tal por sí mismo no funciona, como tampoco funciona el Leopard 2 por sí solo. Y estos artistas allá en Ramstein que aprobaron, que firmaron, que poco saben del tema militar y mucho menos del tema del mantenimiento de los F-16, que son equipos súper complejos, que son equipos que necesitan de unos técnicos expertos en el tema del F-16. Y en Ucrania hay unas joyas, unos muy expertos, pero en el tema el tema técnico operativo de los MiG y de los SU, más no de los F-16, sin contar el tema que se demora entrenar a estos pilotos ucranianos en el manejo de los F-16, que toma tiempo. Y en medio de este deseo de Europa de deshacerse de estos F-16, aparece como los compradores de estos iPhone cuando salen los nuevos iPhones que no duermen por 2, 3 días. Allá está parado Zelensky el primero en la fila para que estos F-16 se los vendan a Ucrania o se los regalen, se los entreguen, se los fíen. Y al mismo tiempo, estos países europeos, con la ambición que tienen, quieren puro avión F-35. Pero es que una cosa es desear, otra cosa es la realidad, que hay una baja producción de estos aviones F-35. Toma bastante tiempo y hoy en día lo mejor que podría ocurrir es que ninguno de estos aviones F-16 lleguen a territorio ucraniano. No porque estos aviones puedan ser atacados por el sistema antiaéreo ruso, sino porque esto escalaría el tema de la guerra horizontal con armas convencionales y quienes más perderían sería el pueblo ucraniano en este enjambre, en esta situación tan caótica en la que los unos quieren que lleguen los equipos a Ucrania para favorecer las acciones de las compañías donde las fabrican, porque no solamente gana el fabricante, sino esta persona con gran conocimiento del manejo de las acciones y con gran perversidad, sabe el momento exacto de qué tipo de acciones compra y qué tipo de acciones vendan. Y la gente tan inocente que ven como esta guerra es algo transparente, se equivocan, puesto que hay intereses económicos, intereses políticos. Hay jóvenes, hombres y mujeres que hoy en día utilizan el tema de la guerra para prosperar políticamente en sus carreras. Amigos, simplemente, por favor, suscríbanse, hundan la campanita y si quieren aprender cómo hago estos videos, mis hijas están montando un curso que les va a enseñar por StreamYard en la suscripción, perdón, en la descripción está el link, es gratuito. Si les toca pagar para ampliar la aplicación, ahí les dan un 10% de descuento, amigos del canal, me voy a dormir.